El presidente López Obrador nos llevará al baile, literal. Para el próximo lunes 1 de julio ya nos invitó a las 5 de la tarde a escuchar el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, festejar su triunfo electoral y enterarnos de los famosos datos con los que dice nos demostrará que la economía va requete bien. Veamos el contexto. Para el primer aniversario de su elección como presidente, Andrés Manuel López Obrador ha convocado a una verbena popular, con el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras agrupaciones del gobierno federal, que según el mandatario participarán de manera voluntaria. El presidente festejará un año de su triunfo, dará un informe de sus primeros 7 meses de gestión y revelará los datos que tiene para enfrentar a los conservadores, que han señalado que la economía está en recesión. Indicó que informará cómo van las bases para lo que ha llamado Cuarta Transformación. Yo quiero que este año queden las bases de la transformación. Por eso me estoy aplicando a fondo. Se refirió a las reformas aprobadas durante su gestión, comparándolas con las hechas en los mandatos previos, a los que se refiere como periodo neoliberal y que, según él, pusieron a la Constitución a modo para el saqueo. Entre las iniciativas impulsadas por el presidente y que han sido más criticadas por la oposición es la revocación de mandato. Se necesita tener siempre el respaldo de los ciudadanos, del pueblo. López Obrador, electo con el 53% de los votos, dice que las fortalezas de su gobierno son el respaldo de los mexicanos y la unidad en su gobierno con el apoyo de los gobernadores. En varias ocasiones el presidente ha dicho que la economía está fuerte y que hay fondos de reserva por 100,000 millones de pesos. Durante su mandato, López Obrador instrumentó el combate al huachicoleo, frenó la construcción del aeropuerto en Texcoco, impulsó el complejo aeroportuario Santa Lucía y el Tren Maya en el sur. También derogó la reforma educativa aprobada por el gobierno de Peña Nieto, impulsó la creación de la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos meritorios de prisión preventiva. Reactivó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se ha reunido con familiares y víctimas de la violencia y ha impulsado el plan de desarrollo en Centroamérica para frenar la ola migratoria hacia Estados Unidos. Entre sus medidas más criticadas fue el retiro de apoyos y subsidios a las estancias infantiles, los centros públicos de investigación del CONACYT y la reducción del presupuesto a la cultura. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche y hoy nos acompaña Ana Villagrán, ella es concejala en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, buenas noches. Campechaneé este lugar con Lisa Campechaneé Sánchez. hoy. Nos acompaña también Eder Guevara, él es fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias. Bienvenido. Fer Caso, analista y conductor aquí en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, es un gusto como siempre estar por acá. Y Alfredo Lecón, activista y ya lo conoces también, analista, defensor de derechos humanos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bienvenido. A ver, empezamos con Eder Guevara. Mucho o poco que celebrar, un año, fecha histórica, sin duda, 30 millones de votos, 30 puntos de diferencia. No habíamos visto eso en la democracia electoral mexicana jamás. Y a la distancia, un año, pues las encuestas dicen que el presidente sigue estando bien, sigue con apoyo popular, está por arriba del 60%, sigue teniendo, digamos, todavía ese empuje en las mañaneras, todos los días sigue dominando la cobertura mediática, poniendo el énfasis prácticamente en lo que él quiere que se ponga el énfasis y los medios ahí van detrás. Pero a un año a la distancia de esa victoria, Ader, ¿con qué te quedas? ¿Los puntos son positivos? ¿Es todo optimista? No, yo creo que hay muchos motivos por los cuales quienes simpatizamos con el movimiento de la Cuarta Transformación y que celebramos el triunfo histórico de la izquierda, el triunfo democrático además de la izquierda, tenemos muchos motivos para conmemorar y celebrar este día. Creo que Andrés Manuel es especialista en manejar los símbolos y este acto también tiene una carga fuerte simbólica, además porque se presta, es el escenario ideal y los aciertos. La implicación que tiene el triunfo democrático de la izquierda con un compromiso claro por reformar las instituciones desde las ruinas en las que nos fueron heredadas, implica como una situación de caos y de conflicto que tenemos que explicar con mucha claridad y sobre todo él, que es el dirigente de este proceso, tiene que explicar y dar mucha certidumbre y dar mucha claridad a la ciudadanía, a quienes estén abiertos a escuchar cuáles son los cambios que se están haciendo, cuáles son los cambios que se están generando en estos primeros 6 meses y no sé todavía yo cuánto vaya a durar este proceso de reorganizar
todas las instituciones del Estado, reorganizar la política pública con errores, insisto, con aciertos, pero en medio de todo ese caos es momento como de hacer un corte de caja y decir, miren, hasta aquí estamos, en este momento estamos en este proceso, en este punto del proceso y vamos hacia allá. Ahora, Y ese es el corte de caja que va a ser el lunes. Sí, eso es. Y por supuesto también, insisto, para quienes asumimos, abrazamos la Cuarta Transformación Nacional, sí es un motivo de celebrar. Y pues ya veremos, ahí sí no entiendo la molestia de los detractores, pues ya veremos, que vaya quien quiera ir a celebrar, que esté quien quiera y pueda estar, y quienes no, pues que analicen en su casa con la frialdad de los datos la información que nos va a ofrecer el presidente de la ¿Cuáles datos? República. ¿De los suyos o de los Pues de los que él va a dar, ya los tendrás que cotejar tú, ¿no? A ver, una vez échate el contrapunto, querido. Bueno, ahorita yo ni siquiera había pensado en la parte del evento mismo, no había escuchado a los detractores en contra del evento, pero sí me hace preguntar, no sé si Eder lo sabe, ¿quién va a pagar eso? Dijeron que todo gratis, que el mariachi de la Sedena No, que claro, construye aeropuertos, pero montaron también hace mariachi, plantar árboles. Ahora, O sea, gratis ahora para los eventos de asistentes, fiestas. pero gratis el evento, porque ese evento cuesta y lo va a pagar el Exacto, o sea, gobierno. montar el templete, lo que requiere eso. Seguro van a contratar lleva sonido, un ¿no? Eso no es 95% gratis. de ahorro con Van a contratar respecto imagen, eso tampoco es al gratis. mismo periodo Peña Nieto, 95% de ahorro. Entonces, en ¿por eso puede presidencia. hacer un autohomenaje? Puede hacer no es un autohomenaje. Es un una autohomenaje celebración, es un evento. por eso. De lo que ya de su recortó en persona. el IMSS, ahora puede hacer un evento. No, de lo que se ha ahorrado en los gastos de presidencia. lo que se ha ahorrado. Acabamos de ver lo que vamos a hablar en el A ver, siguiente. yo nada más me acuerdo que los eventos de Peña Nieto siempre tenían un sobrecosto gigantesco, que Sí. las tarimas costaban cientos de Sí. miles de pesos y que luego salió eso por transparencia y fue un escándalo. Y Y las- después veremos cuánto cuesta este otro evento, ¿no? Y ya que andamos y que hablaremos de los medios públicos, reservado, o sea, todo el CEPROPIE va a transmitir eso son recursos públicos. O sea, ¿por qué la fiesta electoral de hace un año se va a replicar, ¿no? O sea, Pues va a dar una información pero está que es de bien, interés está bien, nacional. está bien, ya haré una solicitud de acceso a la información Ándale, y ahí nos cuentas y ahí les sobre voy costos. a contar. Bueno, si hay te costos. reservaron todo lo de transición y de la toma de protesta. Sí. A mí lo que más me preocupa, bueno, más bien lo que no voy a hablar de lo positivo, claro que han habido cosas positivas de este cambio, pero pues de eso se va a encargar él mismo y no voy a abonar a eso. Voy a hablar de las preocupaciones, ¿no? En tres asuntos o en tres rubros. Derechos humanos, esta demonización que ha hecho en contra de la sociedad civil, en contra de defensores de derechos humanos. Cada que podemos, aquí hablamos del caso de Samir Flores, de quien no ha podido mencionar ni su nombre, que fue asesinado días después de que él lo tildó como de una derecha radical o de un neoliberal radical. La esquizofrenia que tienen en el discurso de derechos humanos la Secretaría de Gobernación, cuando por un lado se dice que es la Secretaría de Derechos Humanos, que se ha transformado de esa forma, y por el otro criminaliza defensores de migrantes, incluso inscritos bajo el sistema de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Y de este rubro, la más grave, creo de las más graves, es el populismo penal, que bien se resaltaba en la nota que ha presumido Andrés Manuel, esto que sale cada que pueda decir de que hablar que los delitos de corrupción ahora son graves y demás, que en verdad lo que sucedió es que los metieron en un catálogo de prisión preventiva oficiosa, contrario a cualquier recomendación de cualquier organismo internacional de derechos humanos. Para quedar bien con las División de poderes, o sea, que es algo que ha afectado demasiado, porque pues hay que recordar, como decía Martí Batres hoy en su columna, que la transformación o que la victoria no nada más fue en el Poder Ejecutivo, sino que también En el Legislativo. tenemos una mayoría que está completamente sometida al presidente, que es prácticamente una oficina de trámites. Cuando llega a haber contrapesos o cuando llegan a orquestarse alguna oposición sana, es todo con el visto bueno del presidente, con sus funcionarios ahí. No hay una verdadera revisión de poderes, además de que hay una alianza perversa que no fue la electoral, que no nos la prometieron así en campaña, con el Partido Verde Ecologista de México, un partido que ya no debería ni de existir. Se notó también esto con la ministra contratista, este lugar que le dieron a Yasmín Esquivel, siendo una persona cercana a su círculo, sobre todo siendo esposa de Riobó y con los antecedentes de corrupción que tenía, ahí donde se rompe parte del discurso del poder económico y del poder político que supuestamente se prometió que se iba a separar. Y en lo electoral,
ya que, insisto, también es un tema que nos tiene que remontar a la elección, pues esta campaña que se tuvo que volver a llevar a cabo en Puebla, o estas campañas que tuvieron que volverse a hacer y escoger a una persona como Miguel Barbosa, que precisamente tiene antecedentes de corrupción, de misoginia y demás. No, por eso estoy diciendo, tiene que ver con lo que pasó el 1 de julio para acá. No nada más podemos hablar del presidente. Pero el evento del 1 de julio es por No, yo sé, ya te dije cuáles son mis posturas respecto a eso, ¿no? Y lo que es transversal a todo lo que hemos visto y que se hace presente en casi todos los rubros es esta austeridad malentendida, mal aplicada, de repente tijerazo al aventón, que ya lo hablaremos en el siguiente bloque, pero que parece ya ser una estrategia hasta de un posicionamiento raro de la... Yo digo austeridad, por supuesto que sí, recortes, por supuesto que sí, pero bien aplicados, no como lo están mandando, ¿no? Fer Caso, primer año. Primero, yo me pregunto qué es lo que se va a celebrar. Si se va a celebrar un año de haber tenido este triunfo que sí fue histórico, que marcó y que merece ser celebrado, ser celebrado, y en su caso creo que debiera ser un evento partidista, ¿no? Organizado por Morena, pagado con recursos de Morena para los afines de Morena y los aliados de Morena, quienes llevaron al presidente López Obrador al poder. No un evento de gobierno. Ahora, si nos vamos a un evento de gobierno, en ese sentido veo que son dos cosas. Por un lado es un informe, una rendición de cuentas, y por el otro lado un festejo en el que se está invitando a la población y que va a haber mariachis y que pues requiere un montón de organización, digamos desde Protección Civil, todo lo que se tiene que poner alrededor para poder tener esa cantidad de gente, que además muchos de ellos yo asumo que no irán voluntariamente, sino que se les va a llevar, serán beneficiarios, digamos, lo que acaba pasando en este tipo de eventos. ¿De cuántos programas sociales? Si es el caso de que va a ser nada más la rendición de cuentas, yo lo celebro. A mí me gusta mucho un presidente que está constantemente presentando resultados, diciendo cómo van las cosas. Ojalá ahora sí presente datos, que es lo que se le ha venido exigiendo. Bueno, no únicamente nos digan que se ha reducido el 94% el huachicol, sino que nos digan, oigan, aquí están los números, los pueden consultar en esta plataforma para que investigadores, analistas puedan meterse a esas bases de datos, hacer comentarios, poder rescatar o digamos, contrastar esta información, poder hacer notas, hacerlo más digerible para el público, algo que no hemos podido hacer hasta ahorita, ni con el combate al huachicol, ni con el combate a la corrupción, ni con los datos económicos, ni con los datos de inseguridad. Ahora, en cuanto al festejo, sí creo que es insensible hacerlo por el propio discurso del gobierno. El gobierno dice, oye, estamos a 6 meses, todavía no podemos dar resultados efectivos, todavía no podemos reducir la inseguridad, pero la vamos a reducir porque hemos desplegado, ya estamos empezando a desplegar a la Guardia Nacional, van a ver los resultados pronto. Oye, todavía en materia económica no se empiezan a ver los resultados, pero tenemos ya jóvenes trabajando en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y esto va a rendir frutos. Hemos acabado con la corrupción y esto va a traer inversión. Pero ellos mismos dicen que todavía están en proceso, que todavía no se les pueden exigir resultados. Me parece raro que ellos mismos estén organizando un festejo para algo que ellos dicen que todavía no estamos viendo y que no tendríamos todavía por qué ver. Entonces sí creo que es insensible cuando estamos viendo lo que estamos viendo en las cifras de homicidios, de violencia común, lo que estamos viendo en la frontera, en los centros de detención. Creo que es insensible con toda la gente que, si les está concediendo tiempo para que empiecen a mostrar resultados, pues tampoco dice, oye, ve festejando antes de yo poderlos ver, claro, ¿no? Claro, Ana Villagrán. No quiero centrar mi participación en hablar de la visión o no, de cómo lo está planeando su celebración López Obrador, que supongo que lo planeó viéndose al espejo, porque creo que cuando estamos hablando del primer aniversario de una victoria como la que vimos, donde un candidato llegó con el 52.96%, o sea, algo histórico definitivamente en la democracia nacional, creo que sí nos tenemos que preguntar qué ha pasado con México en este primer año. O sea, ¿qué ha pasado realmente la 4T, de qué se ha tratado? Porque yo algo que le cuestiono y que le critico mucho a mis compañeros de la 4T es, ¿por qué no tienen más un discurso autorreflexivo? O sea, ellos se siguen comportando a la defensiva. O sea, y estar señalando que en realidad como si estuvieran en campaña, ¿no? Sí, lo mismo que hemos visto con el presidente en todas las mañaneras, lo dicen ellos. Y lo que me preocupa es que siendo jóvenes, a nosotros nos distingue más la autocrítica y de lugar de estar defendiendo al presidente en este afán idealista, deberían decir, a ver, realmente, ¿qué ha pasado con México desde el 1 de julio del año pasado para el 2019, porque lo que hoy escucho es que no han reconocido ningún error sin presión social.
O sea, yo no he visto que la 4T se haya dado cuenta de los errores del presidente sin que haya mexicanos y mexicanas que están diciendo, presidente, te estás equivocando. Y Pero yo no ¿has sé visto si algún entonces... presidente hacerlo sin que alguien Pero le eso es diga lo que se voy está por, o sea, equivocando pero antes? si llegó con tanto apoyo, tendría que ver, o sea, la cuarta transformación yo entiendo que debería tratarse de eso. Y en todo caso, ese discurso de conservadores, de fifís, de la mafia del poder, yo no sé si él va a salir a decir en su celebración que ha polarizado al país, que ha defraudado empresarios, que ha dejado sin trabajo a millones de personas de las que nadie está hablando, que antes trabajan en el gobierno. Y en todo caso, si planea usar mariachis de la Sedena y la orquesta de la CEMAR, yo creo que va a ser para llevarle golondrinas para todos los desempleados que están dejando sus malas decisiones, o las golondrinas para las mamás de las estancias infantiles, o le va a llevar las golondrinas a las mamás de los desaparecidos que aún no tienen respuesta, o no sé, o las golondrinas, díganme a qué, o sea, porque yo realmente no veo un motivo para celebrar. Como dice Fercaso, el tema de rendición de cuentas, increíble, que además hay que señalar que Morena durante todos los sexenios, o la izquierda, pues como señalaba este afán democrático de que el presidente rindiera cuentas ante la nación. Yo no creo que sea una ocasión para celebrar, tiene que ser una ocasión para cuestionar. Contrapunto. Sí, y primero, cuando Leco o Lisa hablan de los desaparecidos, entiendo desde la sociedad civil que alguien del PAN venga a echarnos en cara el tema de las desapariciones Pero forzadas. hablo como me brinca mexicana, mucho. y estoy hablando Sobre el de esa asunto falta de los- autocrítica. De los acarreados hasta hoy, no hemos tenido la necesidad de llenar el Zócalo con un solo acarreado. La verdad, y por eso insisto, la gente que simpatiza con la 4T sí quiere una fiesta. Estaban organizándola desde antes, banda simpatizante, incluso en varios estados el domingo, simpatizantes de Morena van a hacer sus propias celebraciones. O sea, si a lo que los llevan es a una fiesta, Y la otra, pues lo sí, que si se va lo a que les llevan celebrar, es a un evento de gobierno, lo que se va a conmemorar y a Y una festejar es oda a el López triunfo de hace un Obrador, año. es lo preocupante. Los logros, los éxitos de Entonces la lo que se va a cuarta festejar es transformación. el triunfo de hace un año. ¿Y por qué? histórico. Pero entonces, ¿por qué lo está pagando el gobierno? ¿Qué van a hacer? Esa es la parte en la que digo, eso me es parece el muy presidente que válido. lo está convocando. Creo que lo ¿Qué? tendría que Pues, pagar. A ver, y Eso lo tendría que pagar presidente Morena, no tendría puede que pagar invitarte el una PSC, boda. tendría que los pagar el éxitos, PSC. los éxitos de la administración de Andrés Manuel López Obrador los vamos a conmemorar dentro de 5 años y medio. Eso me pero sí lo va a parecería pagar el bien. gobierno. A ver, Pero es que ya le estás dando justo por hecho. Va a pagar la ese celebración del es mi gobierno. argumento. Que van a Eso pagar dijo el gobierno la Eso dijo fiesta, él, pues él qué mal, convocó. pues tache. Lo que voy es cómo ¿Por qué? Está con dinero convocando. público haces ¿Cuánto una te celebración costaría? ¿Cuánto te electoral. costaría? Yo costaría? coincido Ya veremos. con Fer y con Lecona, que creo que, pues, a ver, Morena nunca en su vida había tenido tanto presupuesto como tiene ahorita. Tiene muchísimo dinero. Y al que por el dijeron que triunfo iban a tuvo. renunciar. Hubieran usado el dinero de eso para la fiesta. Habiendo dicho eso, yo sí creo que a un año hemos visto un gobierno que, en efecto, cuando hay protesta organizada, recula. Lo mismo con estancias infantiles, que con muchos otros temas que hemos visto a lo largo de estos Pero ¿cuántos no se nos 6 pasarán? meses. ¿Cuántos no se nos habrán muchísimos. Pero las estancias Se nos han infantiles pasado siguen en el muchísimos, aire, porque no no tenemos hay la solución aún. capacidad como sociedad de podernos articular en grupos para poder ir a demandar que reculen en muchas cosas. Claro. Pero no había visto un gobierno que reculara tan pronto como está reculando en muchos otros Pero temas. tampoco habíamos Ni visto a un gobierno Calderón, con tantos ni a errores Peña Nieto, iniciales. yo viví mucho, perdóname, la guerra contra el narcotráfico en Pero eso- 2006, ¿No en más guerra? el Pacto Pero fue por una México, que planeación, los fue reales resultados fueron ya al catapultar final al del Congreso, sexenio, no al al Congreso inicio. Federal, perdón, yo creo, prefiero los errores de ahorita, por mucho, que los errores del 6 No. y los errores del 2. En algunas cosas, hay cosas que están empeorando, no podemos también. No sé si empeorando, simplemente continuando Algunas. lo mal que venían y la Algunas. curva de Migración. violencia y demás, ¿no? Migración es el peor La momento. Migración te la violencia compro. ha Migración te aumentado, la compro. ya hemos hablado de esas cifras. Es mentira que López Obrador traiga la paz. Bueno, no es vamos a una cierto. pausa porque ya mi productor me está mandando pausa, Perdón. pero vamos a seguir hablando del primer año de la 4T, sobre todo por el tema de los medios públicos, porque el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, enfrenta graves problemas, cancelación de programación y recortes de personal, mientras que otros están gozando. Regresamos a Punto y Contrapunto.